En este video exploramos la relación entre Carlos Castaneda y Jacobo Grinberg, la amistad y las disputas entre dos íconos de la contracultura del siglo XX. Este es un primer acercamiento en esa misteriosa relación que para algunos esconde la llave de la desaparición del Dr. Grinberg. Fíjense bien cómo ya se empieza a manejar más esa teoría, ¿ok? Muy probablemente la familia Jacobo Grinberg, que ellos no se van a cansar de buscarlo y de precisamente llegar a la raíz de este misterio. Por ahí a lo mejor los investigadores privados, que de seguro ellos contrataron, están llegando a esa conclusión. Sea como sea, la figura de Castañeda seguirá siendo un enigma para todos aquellos que quisieron acercarse a la verdad. Tomas inéditas de la amistad que hubo. No va a haber tomas obviamente de Jacobo Grinberg y de Carlos Castaneda, porque Carlos Castaneda evitaba a toda costa que lo grabaran, pero sí tomas inéditas describiendo esta relación que no fueron agregadas en el documental de Netflix. ¿Qué se sabe de la relación que hubo entre Carlos Castaneda y el doctor Jacobo Grinberg? Muchos esperaban que entre ambos prácticamente llevaran al mundo a una nueva dimensión, que nos sacaran de la Matrix y todas esas mamadas que durante tantos años se les ha atribuido a ambos personajes, pero que distraen la raíz del problema que hubo entre ellos. Que viaja a los Estados Unidos como inmigrante temprano en su vida, se educa en los Estados Unidos, primariamente en Los Ángeles, eventualmente hace un doctorado en antropología en la Universidad de California, en Los Ángeles, y como tesis doctoral presenta un libro que se ha convertido en un clásico de la literatura de la contracultura de la década de los 60, intitulado Las enseñanzas de Don Juan. Entonces, cuando yo pude establecer contacto con Castaneda y me pidió que invitara a gentes que le podrían interesar. Cuando Carlos Castaneda se convierte en prácticamente un semidios, una especie de santón, una especie de hombre iluminado sobre todo para la gente de la contracultura en Estados Unidos, donde por cierto en esa época se manejaban muchísimas sustancias ilegales, mucha falopa y mucha mamada cósmica, ¿no? Mucha fantasía. Pues Carlos Castaneda empezó hasta cierto punto a llamar la atención, no solamente entre los círculos artísticos de Hollywood, en la política, sino también en la investigación. Y fue así como amigos de Jacobo Grinberg le presentaron a Carlos Castaneda a un joven Jacobo Grinberg, alguien que apenas empezaba a convertirse en alguien famoso. Y es bien sabido cómo actúa Carlos Castañeda con las personas, cómo actuaba, perdón, porque afortunadamente está revolcándose en el infierno, si es que el infierno existe, pues era muy conocido la forma en la que Carlos Castaneda hacía suyas a las personas, cómo las atraía a su círculo, las aislaba, y a veces, cuando esa persona tenía pareja, y la pareja era guapa, pues Carlos Castaneda hacía de las suyas. Fue cuando ya invité a Jacobo y se estableció una relación magnífica, porque Jacobo tenía una posibilidad de hablar con él en términos tan profundos del conocimiento que el mismo Castaneda se sorprendía, ¿no? Lo aplaudía y le iba diciendo: a ver, ¿y qué piensas de esto respecto al camino? Decía: bravo, bravo, Jacobo. O sea, al inicio la relación fue muy buena, ¿no? Se conocen y Castaneda, como era un charlatán, pues obviamente se vio deslumbrado por la sabiduría y todo lo que ya llevaba como bagaje cultural Jacobo Grinberg. Ya para ese entonces él ya había analizado el caso de Pachita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Carlos Castaneda, siendo un simple charlatán, estaba ante la imagen de alguien que verdaderamente sabía de las cosas, y al principio empezó una buena relación y una especie de admiración. Pero cuando los seguidores de Carlos Castañeda se dieron cuenta de que en realidad el que verdaderamente sabía de las cosas era Jacobo Grinberg, a Carlos Castañeda ya no le gustó, porque a él le gustaba ser el protagonista. Él era la estrella, él era el enviado, él era el elegido, él era el chamán. Y empezó la guerra de egos. Era Castaneda fascinado con Jacobo, dando su interpretación de los libros. Incluso Jacobo se atrevió a regañar a Castaneda en un momento.
¿Escucharon eso? En un momento dado, cuando Jacobo Grinberg se da cuenta de cómo era Carlos Castañeda, de sus ínfulas mamonas de sentirse el chamán y el elegido, que era pura farsa todo, pues Jacobo Grinberg empezó a decir, oye, estos conceptos tú los has plagiado de aquí y de allá y tú los estás vendiendo de manera que no es adecuada. Tú estás haciendo espectáculo, tú estás haciendo show. Todo científico serio, porque Jacobo Grinberg lo era, tenía unos métodos de investigación que carecían, Jacobo Grinberg carecían de mucha malicia. El señor era una persona muy sincera, era muy inocente. Entonces, cuando él empieza a criticar a Carlos Castañeda, pues al chamán, al número uno, al bestseller internacional, ¿ustedes qué creen que sintió Carlos Castañeda? ¿Beneplácito? ¿Se dejó regañar y corrigió? No, por supuesto que no, porque ¿quién le iba a decir a Carlos Castañeda cómo hacer, cómo escribir, cómo pensar, si él era prácticamente Jesucristo? Y Castaneda estuvo totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo. Fue un error ahí. Bueno, entre algunos de esos encuentros que teníamos varias veces al año con Carlos Castaneda, nos invitó a que fuésemos a pasar unos días con él en Los Ángeles, donde él residía con todo su grupo, y ahí estuvimos aproximadamente una semana, ¿verdad? Y al final de la misma, pues nos invitó a varios a que nos quedáramos ahí, específicamente a Jacobo, a que permaneciera pues trabajando más con las iniciativas que proponía Carlos Castaneda y su grupo, que en aquel entonces se llamaba Verde Claro. Creo que... Cuando Jacobo Grinberg entra al grupo cerrado, que en aquel entonces no estaba tan cerrado, al grupo de Carlos Castañeda, pues obviamente los seguidores, muchos de ellos babiantes, que veían en Carlos Castañeda prácticamente un dios, se dieron cuenta de que había muchos fallos en su filosofía y que Jacobo Grinberg estaba exponiendo esos fallos. Tampoco lo hacía de manera irrespetuosa. Jacobo Grinberg era un buen hombre, era una persona hasta cierto punto inocentona, ¿no? Entonces él decía, él daba su opinión y Carlos Castañeda en público obviamente decía, ay sí Jacobo, me equivoqué, disculpa, bueno, veremos. Pero dentro de su ego decía, ¿y este hijo de puta por qué va a estarme corrigiendo? Este mexicano, ¿por qué me va a estar corrigiendo? Si es un recién llegado. Ante el público en general, Carlos Castañeda respetaba a Jacobo Grinberg, pero en su interior, amigos, que es donde se fraguan los crímenes, no estaba tan contento de que le hubieran presentado a este verdadero científico incómodo, porque Carlos Castañeda podría haber tenido doctorados, que por cierto el doctorado que le dieron fue un doctorado honoris causa, de esos que a veces uno va y compra. Que todavía recibe el mismo nombre. Y pues naturalmente Jacobo estaba muy involucrado con muchas iniciativas y proyectos aquí en México y a nivel internacional. También tenía aquí a su hija de su primer matrimonio, con la que tenía una relación muy cercana y muy estrecha. Esto es muy importante a considerar. Jacobo Grinberg era una persona muy introvertida. Era una persona que a lo mejor no tenía muchos amigos, pero que era un buen tipo con sus amigos. Pero si había alguien que él amara profundamente en este mundo, más que sus investigaciones, más que a él mismo, era a su hija, a la famosa Stusha Grinberg. Él la adoraba. Por eso, aquellos que conocían el gran amor que él tenía por su hija, descartan totalmente que Jacobo Grinberg haya desaparecido por voluntad propia, porque jamás hubiera dejado sola a su hija. Su hija, cuando él desaparece, era prácticamente una adolescente, era una joven, era bastante joven. Dejarla sola hubiera sido algo que Jacobo Grinberg jamás hubieran hecho. O a Jacobo Grinberg lo secuestraron, que eso ya está descartado también, o lo borraron de este mundo. Y por lo tanto, pues naturalmente se veía imposibilitado para simplemente dejarlo todo y en ese momento ahí permanecer. Él estaba en desacuerdo con Castaneda. Ahí está. Esta es la hija de Jacobo Grinberg. Vamos a escuchar qué recuerda ella de la relación entre Carlos Castañeda y Jacobo Grinberg, Para simplemente dejarlo todo y en ese momento ahí permanecer. Escuchemos. Él estaba en desacuerdo con Castaneda porque, bueno, empezó a trabajar con su grupo y así. Y en un momento había una mujer con un hijo. Y en un momento dado, pues lo que a mí me contó él, ¿no? Que le súper enojó de Castaneda. Hubo un evento donde se rompió la relación. Ese evento Jacobo Grinberg, se lo contó a su hija.
¿Ok? ¿Cuál fue ese evento? Que Carlos Castaneda le exigía a la gente que estaba cerca de él separarse de su familia. ¿Tú quieres formar parte del grupo de los guerreros de Carlos Castaneda? Tienes que cortar todo vínculo con tu familia, como lo hacen las sectas. Carlos Castaneda era líder de una secta. Entonces, cuando muchas personas, sinceramente creyendo en sus fantasías, querían pertenecer a su grupo, estar al lado de su gurú, de su maestro Carlos Castaneda les decía: tienes que dejar a toda tu familia. Y había gente que tenía hijos chiquitos y los dejaron a cargo de sus papás, a cargo de su pareja sentimental, y abandonaban su casa por ir tras las estupideces de Carlos Castaneda. Cuando Jacobo Greenberg se da cuenta de que Carlos Castaneda exigía eso, y muchos dicen, cuando Carlos Castaneda le exige hacer eso a Jacobo Greenberg con su hija y con su esposa, ahí chocaron totalmente. Ahí no hubo forma de reconciliarse, porque Jacobo Greenberg se dio cuenta que Carlos Castaneda era un líder de sectas. Que le dijo a la mujer que, pues, que si ella quería estar en el grupo, que tenía que desapegarse de su hijo. Carlos Castaneda le dice a una mujer enfrente de Jacobo Greenberg: ¿quieres ser parte de nuestro grupo? Tienes que abandonar a tu hijo. Pero señor, es un niño muy pequeño. Tienes que abandonarlo. La única relación que tienes que tener en el mundo es a través de mí. Líder sectario, puro y duro. Y que ni modo, que lo dejara. Y la mujer, él no tenía papá. O sea, no estaba el papá a cargo, pues, o algo así. Entonces implicaba dejar al niño, o sea, abandonarlo. Mucha gente seguidora de Carlos Castaneda abandonaron a sus hijos literalmente en la puerta de una casa. Muchos dicen, lamentablemente, todos los líderes de esa secta, digo lamentablemente porque luego no pudo seguir la investigación, se autoexterminaron cuando Carlos Castaneda muere. Porque se suponía que él era el chamán. Él no iba a morir nunca. Y cuando el pobre diablo de Carlos Castaneda se enferma de cáncer y se muere, muchos se les rompió totalmente su fe y terminaron autoexterminándose, porque muchos de ellos lo habían dejado todo. Le habían dado todos sus bienes a Carlos Castaneda. Habían abandonado a sus hijos a su suerte por seguir a un disque gurú, a un disque chamán. Así dejarlo, ¿no? Entonces, y que eso, no sé, que Castaneda le dijo así, ¿no? O sea, te tienes que desapegar. O sea, Jacobo sabía que no podía desapegarse de su... Cuando Castaneda le dice a Jacobo Greenberg: ¿quieres formar parte de este grupo? Mira, este grupo puede ser tuyo. Tú sabes más que yo, pero este grupo me pertenece a mí. ¿Qué te parece si trabajamos juntos? Pero para eso tienes que hacer lo que hacemos todos los demás aquí. Te tienes que desapegar de tu familia. Y obviamente Jacobo, cuando le pide eso a Carlos Castaneda, no pensó en su esposa, porque recordemos, en el directo anterior quedó claro: la esposa de Jacobo Greenberg, la segunda, no la mamá de Stusha, de su hija, la segunda esposa, la compañera que él tenía vigente en ese momento, lo maltrataba, lo trataba mal, lo mandaba a dormir en la calle. Jacobo Greenberg dormía en su camionetita, en esa combi tan bonita que todo el mundo decía: qué bonita está la combi de Jacobo Greenberg. No, él dormía ahí como un vagabundo, teniendo su propia casa, porque su esposa lo maltrataba, porque le tenía mucho miedo a su esposa. Entonces, cuando Carlos Castaneda le dice: oye, tienes que dejarlo todo, él no pensó en su esposa, él no pensó en sus estudiantes, él no pensó en sus hermanos, porque él era muy introvertido. Él pensó en el único amor que él tenía en su vida, que era su hija. Y por eso Jacobo dijo: no, yo no te puedo seguir, yo no puedo estar aquí. Si para eso tengo que dejar a mi hija, no lo hago. Y se sale del grupo. Eso ustedes saben qué representa en el ego de un enfermo mental como era Carlos Castaneda. Fue un duro golpe en el ego. ¿Te vas a ir? El único científico que le da prestigio a este movimiento se va a ir. ¿Vas a osar abandonarme, Jacobo? Sí. Sí, Carlos. Porque yo no voy a dejar a mi hija. Por ti, no voy a dejar a mi hija. ¿Y qué creen que de seguro le contestó Carlos Castaneda? Aquí estoy entrando en el terreno de la especulación.
De seguro Carlos Castañeda le dijo, pues te vas a arrepentir, cabrón. Así se fraguan los rencores. Así se fraguan las venganzas. Con actos pequeños que la gente ya luego no puede olvidar y muchísimo menos puede perdonar. Jacobo, ¿dónde estás ahora? Tu voz resuena como ola, aunque ya no te podamos ver, tu luz no deja de crecer. Escucha las canciones del Monster en Spotify. El enlace está en la descripción.